Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la ciudad de Buenos Aires. Sumamos ahora a Carlos Merenson, que acaba de publicar un libro muy recomendable llamado El Camino de la Transición. Y él propone atender la convivencialidad en este momento que vivimos. Por supuesto, repasa qué significa progreso, significa también una mirada diferente, habla de los límites del crecimiento. Carlos Merenson, que a través de la Re Verde encabeza la constitución de un movimiento político y social inspirado justamente en la ecología política. Gran pensador, bueno, ha tenido actividad en la función pública, en instituciones no gubernamentales y siempre muy esclarecedor en toda su acción, ¿no? ¿Cómo estás, Carlos? Es un gusto poder charlar un rato esta mañana. Buenos días, muchas gracias, Sergio, por haberme invitado a participar en tu espacio. ¿Cómo sería la definición actual de ecología política? Bueno, hay bastantes debates detrás de la definición de ecología política. Algunos la consideran un campo en construcción o una corriente de pensamiento que puede reverdecer otras ideologías. En lo que a mí respecta, la ecología política es una ideología, ¿no es cierto? Es una nueva ideología, la más moderna, valga la redundancia, que produjo la modernidad. Y es diferente a cualquier otra de las ideologías que produjo la modernidad. Tiene peculiaridades que la diferencian netamente, ¿no es cierto? Y particularmente la diferencian del ambientalismo, que es un error bastante común, confundir ambientalismo con ecologismo, ¿no es cierto? Y son bastante diferentes, porque, como yo digo, la ecología política es una ideología y el ambientalismo no lo es. Esto no le quita ningún valor al ambientalismo como un esfuerzo por cambiar las cosas, sino que tenemos que reconocer sus diferencias. Ahora bien, la ecología política, vos lo mencionabas recién, se configura como una ideología a partir de tomar conciencia y reconocer de que existen límites biofísicos para el crecimiento económico. Y a partir de ahí es que va a redefinir la noción de progreso. Cristian creo que estaba justamente cerrando su exposición hablando de esa necesidad de rever esa noción de progreso. Hay un consenso bastante generalizado en todas las demás ideologías de que el progreso es la constante superación de límites. Y justamente lo que va a plantear la ecología política es que progreso es sinónimo de la capacidad de adaptación a aquellos límites que no deben ser superados. Claro. Y esa es una diferencia enorme, ¿no es cierto? Así es, muy interesante esa disquisición, porque nos mete en el tiempo y en el hacer que nos corresponde, ¿no? En el diseño de esos modelos alternativos, ¿qué crees que no deberían desatender esos nuevos modelos más saludables, a decir de Tiscornias, que incluyan los vínculos, las instituciones, los gobiernos, la educación, esos cambios radicales que vienen? Bueno, justamente yo lo he tratado de resumir en el término convivencialidad, que no es mío, por otra parte, es de un referente del ecologismo político como ha sido Iván Illich, ¿no es cierto? Sí. La convivencialidad es reaprender a vivir entre nosotros primero, entre todos los seres humanos, y después todos nosotros con el resto de la naturaleza. Esa convivencia, ese vivir con los otros, con el otro, en armonía, es la clave de cualquier cambio que se pretenda dar, sin lo cual, digamos, un cambio de rumbo va a ser imposible. La tarea obviamente es titánica, ¿no es cierto? Porque estamos hoy a nivel humanidad en las antípodas de esa situación. Eso, por eso se hace tan necesario también revisar
la interioridad, ¿no? Nuestros modelos mentales, cómo nos concebimos interiormente y después cómo nos concebimos en relación a todo lo que nos rodea, ¿no? Desde ya. Hay en esto una anécdota, quizá me tome un tiempito, que se le atribuye, no es una anécdota, es un hecho real al Mahatma Gandhi, ¿no es cierto? Se dice que había una mujer muy preocupada porque su hijo no se quería cuidar, tenía diabetes y no quería hacer la dieta de azúcar que necesitaba, y admiraba mucho a Gandhi. Entonces la mujer lo va a ver a Gandhi, le pide que hable con el hijo para que lo convenza, y Gandhi le dice que vuelva en 7 días. Vuelven a los 7 días, el hijo entra, habla con Gandhi, muy poco tiempo, unos 5 minutos, sale muy emocionado, la abraza a la madre y le dice que a partir de ahora se va a cuidar. Entonces la madre le va a agradecer a Gandhi y le dice, bueno, pero si tardó tan poco para convencerlo, ¿por qué me hizo volver a los 7 días? Dice, señora, para yo pedirle a su hijo que no coma azúcar, primero yo tenía que dejar de comer azúcar. Qué maravilla, la coherencia, ¿no? La coherencia, y ahí acuñas una frase que lo va a acompañar toda la vida: nosotros hemos de ser los cambios que querramos ver en el mundo. Eso es. Semejante aporte que nos ha tirado esta mañana Carlos Merenson, haciéndonos pensar en lo que hace falta, en aquellas conversaciones que nos gusta propiciar. Y pensando en esto, ¿no? Y en los modelos de, los adolescentes, de los jóvenes, ¿cómo estimular esto, no? Esto nos confronta, digamos, con los paradigmas actuales. Tenemos que romper esas estructuras. Es complicado el trabajo, pero de mucha responsabilidad para con las generaciones que vienen, ¿no? Y sí, sin duda, porque yo creo que ya no queda espacio para la reforma. Aquí se debe dar un cambio disruptivo, profundo, ¿no? Sí. Un cambio copernicano realmente. Si pretendemos cambiar el rumbo hacia la autodestrucción en que está embarcada la humanidad. Esto significa terminar con los que yo denomino o identifico como los axiomas de la insostenibilidad que dominan, por ejemplo, el pensamiento económico de la corriente principal. Esta economía del siempre más tiene que urgentemente cambiar hacia una economía de lo suficiente. Esta economía que ha dejado de ser economía y es una crematística, sin que los economistas quizás se hayan dado cuenta que han involucionado hacia la crematística más que a la economía. Esta administración de nuestra casa común se ha transformado en la búsqueda de la riqueza a cualquier precio. Este agente económico, el Homo economicus, en el cual lo que todos consideraríamos en su sano juicio verdaderos disvalores se han convertido en virtudes. El egoísmo, la codicia, para el sistema han pasado a ser verdaderos valores, y esto nos está llevando a un choque impresionante justamente contra los límites biofísicos del planeta, desatando una crisis ecosocial globalizada que nos va a llevar a un colapso inevitablemente. La economía de lo suficiente es muy potente, porque también podemos pensarnos cada uno de nosotros en nuestras casas, ¿no? ¿Cuán más felices viviríamos pensando en la economía de lo suficiente? Necesito poco, y lo poco que necesito, lo necesito poco, decía San Francisco de Asís. Y nosotros vivimos al revés: necesito mucho, y lo mucho que necesito, lo necesito mucho. Bueno, estamos hablando esta mañana con Carlos Merenson, que entre otras cosas fue el creador del Plan Nacional de Manejo de Fuego, allá por los 90. Y vos tenías algún dato de los incendios de hoy, de estos días, Marita, sí, ¿no? Sí, los incendios que están afectando en la Argentina nada menos que a 13 provincias, ¿no? Realmente, según el reporte del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, hasta por estos días, digamos, que hubo incendios forestales en 13 provincias. Y una de las más afectadas es la provincia de Córdoba. Esto tiene que ver
con la destrucción, con la insostenibilidad que menciona Carlos Merenson, ¿alcanza, Carlos, con la acción nacional o es un problema que debiera abordar la comunidad global, esto de los incendios arrasadores en todos los puntos del planeta? Es un tema global, sin duda, en determinados tipos de incendio, que yo diría que todavía no los hemos experimentado en la magnitud en la que podrían llegar a ocurrir, ¿no es cierto? Me estoy refiriendo, supongamos, tuvimos los incendios de Corrientes de una extrema gravedad, ahora tenemos los del Delta, los de Córdoba, pero esto no son nada comparable con los incendios de alta intensidad que ocurrieron, por ejemplo, en Australia en 2009, en Rusia en 2010, en Estados Unidos en 2015. O sea, podemos vivir episodios aún más graves y yo creo que no estamos quizá visualizando esta situación. Uno de los aspectos que se ha tenido que recurrir así como a último momento y un poco a la disparada, es recurrir a la participación de las fuerzas militares para combatir los incendios en el Delta. Este es un tema que yo, por ejemplo, lo advertí en 2015 en La Reverde, y después escribí otros artículos. Debería institucionalizarse, porque frente a incendios de alta intensidad, sin la participación del Ministerio de Defensa con todas sus fuerzas participando aunadamente con las brigadas de combate del Plan Nacional y las provinciales, va a ser muy difícil enfrentarse a ese tipo de eventos que se van a ir produciendo inevitablemente porque los escenarios del cambio climático definen condiciones propicias para ellos, que se mezclan justamente con modelos de producción que son absolutamente insostenibles y que inevitablemente frente a esas condiciones propicias van a desatar verdaderas catástrofes. Así es, estamos hablando con Carlos Merenson, autor del Camino de la Transición, presentado hace pocos días por el gran Jorge Daneri. Está esa presentación en redes sociales, podrían escucharlo, porque van a escuchar a Jorge y por supuesto a Carlos Merenson. Es un ensayo, el que ha hecho Carlos, que recoge una serie de preocupaciones, propuestas que lo acompañan desde hace mucho tiempo. Y la pregunta central que aparece ahí, que te formulás retóricamente, pero que tenés respuestas y nos gustaría que puedas compartir esta mañana, es qué hacer frente a este panorama bien caliente que vive la humanidad y que constituye un gran desafío. ¿Qué hacer, más allá de lo que hemos mencionado y casi como una tarea de todas y todos? Yo empecé a formularme esta pregunta desde hace un largo tiempo, cuando me incliné hacia la ecología política, porque lo que visualizaba es que la distancia entre el ideal de una sociedad convivencial y verdaderamente sostenible y la que realmente tenemos es enorme, ¿no es cierto? Y hay poderosísimos intereses económicos, políticos, que traban e impiden en todo lo posible cualquier cambio. Incluso es inherente al sistema, por encima de las voluntades políticas, detener o ralentizar la marcha hacia el choque monumental con los límites biofísicos del planeta. O sea, aún yo creo que cualquier político que pretendiera reformar el sistema, no cambiarlo, se va a encontrar que el sistema en eso tiene vida propia, ¿no es cierto? El proceso de acumulación y concentración es prácticamente imparable. Se ve en la concentración de la riqueza que existe hoy en el mundo, que no reconoce antecedentes en la historia. Entonces, ¿qué se podría hacer frente a esto? Yo creo
que hay que iniciar un proceso de convergencia para constituir un verdadero campo verde, estoy hablando en nuestro país. Quizá antes debería decir otra cosa, que se debe dar un proceso de decrecimiento del norte industrializado, sin lo cual cualquier cambio va a ser imposible. O sea, si no hay un cambio previo en el norte industrializado, cualquier esfuerzo en el sur va a resultar estéril. Entonces, el ecologismo que trabaja en los países industrializados está haciendo enormes esfuerzos en esa dirección y debería tener éxito en ese sentido. Claro. A su vez, en el sur, lo que deberíamos hacer es formar un campo verde importante con la convergencia de distintas corrientes del ecologismo, del ambientalismo que está en las organizaciones no gubernamentales, distintas corrientes ético-religiosas que han sido impactadas con la encíclica Laudato Si del Papa Francisco, distintas corrientes que en los partidos políticos tradicionales tienen inquietudes reales por el cuidado del ambiente, y formar una gran red, ¿no es cierto?, que impulse a empezar a vivir de otra manera, o sea, empezar a vivir dentro de la biocapacidad que tiene nuestro país. De hecho, estamos en esa situación hoy, y en realidad, más que empezar a vivir dentro de nuestra biocapacidad, deberíamos cuidar enormemente esa situación y ampliarla, porque nosotros hoy tenemos una situación de superávit en ese sentido. No somos deudores ecológicos como todos los países industrializados, sino que somos acreedores ecológicos. Entonces, tendríamos que cuidar enormemente que nuestro proceso de desarrollo no lesione esa situación. Y a partir de eso, empezar a generar corrientes de movimiento que tiendan a vivir o establecer como zonas, llamémoslas así, liberadas del productivismo, de la razón productivista, ¿no es cierto? Vos recién hablabas, cuando hablábamos de la economía de lo suficiente, de salir de esta trampa del consumismo, ¿no es cierto? Y no es que sea innato el consumismo, claro. Eso se ha instalado con estrategias muy concretas, como la obsolescencia percibida, la obsolescencia programada. Entonces, tratar de romper esa trampa que nos pone en una insatisfacción permanente, en valer por lo que tenemos y no por lo que somos. Entonces, ir generando todo ese movimiento que vaya cambiando las cosas, dejando el sistema atrás, ¿no es cierto? Esto lo plantea muy bien Trainer, un ecologista, en su vía de la simplicidad, que plantea no enfrentar al sistema, sino dejarlo atrás. Qué bueno. Es muy interesante el planteo. Pero yo lo que quiero decirte es que yo me hago la pregunta es simple, ¿qué hacer? Es de muy difícil respuesta, y el ensayo lo que pretende, más que dar la respuesta concreta, es motivar que se abra un debate profundo sobre el tema. Muy bueno. Carlos, muchas gracias por este rato con nosotros. Es un placer que nos hayas acompañado acá en el programa. No, muchísimas gracias a vos por difundir y permitirme difundir estas ideas, y por todo el esfuerzo que haces por la causa verde. Un gran abrazo, que tengas buen día. Gracias. Carlos Merenson es ingeniero forestal, ha tenido puestos en la función pública, como sabemos, fue secretario de Ambiente, como hemos dicho un poco antes, y está trabajando todo el tiempo en la transformación del nuevo mundo. Hay que decrecer el mundo industrializado, ese primer mundo necesita decrecer porque está en deuda, nos explica. Y en el sur debemos convocarnos o autoconvocarnos, él dice converger, para aprender a vivir en armonía. Eso pide Carlos Merenson, eso sugiere y propone que sea a través de un gran debate nacional,
bueno, cada uno de nosotros podemos participar y ya generar estas conversaciones de fin de semana con amigos, parientes y demás. Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la Ciudad de Buenos Aires.